to share. Damas y caballeros, Gianni. Hola, bienvenidos a todos, estamos en el canal Profe Iván HC. Esta vez estamos continuando el tema de logaritmos. Hoy nos tocaría ver el tema de ecuaciones exponenciales. Bueno, sin más, empezamos. Cuando hablamos de ecuaciones exponenciales nos referimos a su exponente, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con exponentes en este tema, ¿ya? Entonces nos dicen, son ecuaciones donde la variable o incógnita se halla en el exponente. Hay como tres métodos básicos para resolver esta clase de ejercicios. En este caso vamos a resolver este ejercicio con los tres métodos. Bueno, entonces el primer método se basa en en solamente igualar los exponentes. En todo caso, igualar las bases para luego igualar con los exponentes, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 sub x igual a 9. Entonces este 9 lo convertimos en potencia, ¿no? Entonces de esa manera se anulan las bases y me quedo con los exponentes, ¿no? Ese sería el primer método. El segundo método tenemos aplicando logaritmo. Pero en este caso vamos a aplicar logaritmo como la misma base, ¿no? Logaritmo de 3. ¿Para qué? Para que cuando tengamos ese logaritmo de 3 en base 3, el resultado sea 1, ¿no? Como vimos en alguna propiedad de la anterior explicación, ¿ya? También tenemos una serie de fórmulas que pueden descargar, ¿no? Entonces continuamos. Aquí, entonces aplicamos logaritmo de base 3, ¿no? A ambos miembros, no podemos aplicar solamente a un miembro. Una vez hecho esto, aquí si se fijan bien tenemos un exponente. Aplicamos propiedad de exponente. Ese exponente vendría a posicionarse delante del logaritmo, ¿no? En todo caso a multiplicar. Mientras que en el segundo miembro no cambia nada. ¿Listo? Entonces aquí, una vez hecho esto, lo que sucede aquí en el logaritmo de 3 de base 3 es que se convierte en 1, ¿no? Ahí está, en 1. Mientras que logaritmo de 9 de base 3 es igual a 2, ¿no? Entonces de esa manera me quedaría los logaritmos. Finalmente, como es 1 multiplicado por cualquier número, sigue siendo el mismo número, y en el segundo miembro voy a tener 2, ¿no? De la misma manera como el anterior caso, ¿no? Me tiene que salir el mismo resultado. En el método 3 es aplicar logaritmo en base 10 para ambos miembros, ¿no? Como este logaritmo no tiene una base, fíjense, no está escrita la base, se supone que es base 10, ¿no? Entonces de la misma manera aplican propiedad de potencia, donde este exponente viene a posicionarse a multiplicar al logaritmo de 3 en base 10, ¿no? Finalmente este término que está multiplicando a x, al otro miembro pasa a dividir, ¿no? Y de esa manera es que me queda el ejercicio. Entonces nos hacemos ayudar con la calculadora, ¿no? Y solamente tienen que digitar logaritmo de 9 dividido entre logaritmo de 3, donde me sale 2, ¿no? De esa manera es como verificamos que también aplicando logaritmos de base 10 me tiene que salir el resultado. A manera de practicar, resolvemos este ejercicio donde tenemos los siguientes términos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer aquí para facilitarnos las cosas, como estamos viendo que aquí hay 4, vamos a aplicar logaritmo en base 4. Bueno, como aplicamos logaritmo de base 4 en el primer miembro, también ese logaritmo con base 4 tendría que estar en el segundo miembro. Y así
nos quedaría el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Podemos aplicar una propiedad de potencias, ¿no? Donde en este caso este binomio pasa al otro lado a multiplicar al logaritmo. En el otro lado tendríamos de la misma manera, ¿no? Tendría x más 3. Ojo por si acaso aquí que tiene que bajar como binomio, ya no puede estar, digamos, bajando solamente uno en uno. Entonces lo vamos a copiar tal y como está, ¿no? Logaritmo de 7 en base 4. Ya. Aquí también cabe recalcar eso, tiene que estar agrupado. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? ¿No? Todo esto se iguala a 1, ¿no? Por propiedad. ¿Listo? Entonces aquí en el primer miembro solamente me quedaría lo que es el binomio, ¿no? En el otro lado tendría x más 3 por logaritmo de 7 en base 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Solamente multiplicamos, ¿no? Entonces así me quedaría mi ejercicio. Ahora, lo único que voy a hacer aquí es agrupar todos los términos que tengan x. Es decir, aquí en el segundo miembro tengo un término que tiene x. Entonces a ese término me lo voy a llevar al primer miembro, ¿no? Obviamente con el signo cambiado. Logaritmo de 7 en base 4, ¿no? ¿Qué va a pasar con este término? Este 3 lo voy a llevar como potencia, ¿no? O estamos invirtiendo la propiedad de potencias, ¿no? Ahora este menos 2 me lo voy a traer con un signo cambiado que sería positivo, ¿no? Ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí en el primer miembro? Tomar en cuenta, ¿ya? En el primer miembro voy a factorizar x. Entonces, ¿qué me quedaría dentro? Me quedaría 3 menos logaritmo de 7 con base 4. ¿Estamos bien? Así. Igual. Ahora aquí tendría logaritmo de 7. Tendría logaritmo 7 elevado al cubo es 343 con base 4 más 2, ¿no? De esa manera entonces como hemos factorizado x, obviamente para saber cuánto es el resultado de x. Ahora, en el segundo, ¿qué es lo que pasa en el primer miembro? El que está multiplicando al otro lado pasa a dividir. Y voy a tener 3 menos logaritmo de 7 en base 4. Tenemos que tomar en cuenta que no cambian los signos, ¿no? Entonces finalmente x va a tener el valor de 3,89. ¿Ya? Si es que saldrían más dígitos, obviamente que tienen que utilizar dos dígitos después de la coma, ¿no? Entonces de esa manera es como resolvemos el ejercicio, ¿no? El primer ejercicio que tenemos en el texto. Los demás ejercicios se trabajan de la misma manera. Aquí tenemos ejercicios para el cuaderno de prácticas. Igual lo vamos a trabajar. Ahora nos vamos a pasar a lo que es el cambio de base, ¿ya? Este cambio de base también es manifestado como una propiedad, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? En algunas ecuaciones, en algunos ejercicios que nos van a plantear, necesitamos cambiar de base. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en este ejercicio no me dan las bases iguales. Fíjense que aquí hay base 3 y aquí hay base x. Entonces, si yo no tengo bases iguales de un logaritmo, no voy a poder resolver ese ejercicio, esa ecuación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Como en el ejemplo, digamos aquí. En este ejemplo, en este ejercicio, tenemos base 2, base 2. Entonces, podemos aplicar cualquiera de las propiedades ya vistas. Pero en este caso, necesitamos cambiar de base. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sencillamente agarran logaritmo del número. Aquí está, logaritmo de ese número. Y
Luego van a agarrar logaritmo de la base. Aquí está, logaritmo de la base. Y ustedes van a decir con qué número les conviene o qué número tendría que tener la base. Ya ustedes van a elegir eso. Como en este caso, a ver, en este ejemplo voy a explicar detalladamente. Atiendan. Lo único que se hace aquí, o bien cambio a bases 3 o bien cambio a base X, pero lo más aconsejable en este caso es tener una base 3, ¿ya? No es tan conveniente tener una base incógnita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Es sencillamente convertir a este término, ¿ya? Lo ha convertido, ha cambiado de base de la siguiente manera. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha agarrado al logaritmo del número. Aquí está el logaritmo del número. Ha agarrado al logaritmo de la base, logaritmo de X, ¿no? ¿A qué base lo ha convertido? Lo ha convertido a la base 3. ¿Para qué? Para facilitarse con este logaritmo de 3 de base 3. ¿Por qué? Porque eso es igual a 1, ¿no? Eso me va a facilitar de gran manera para resolver mi ejercicio más adelante. Entonces, aquí lo único que está haciendo es copiar este ejercicio solamente con este cambio de base. Logaritmo de X de base 3, ¿no? Aquí está. Ahora, en vez de copiar este término, como ya ha cambiado de base, tiene que trabajarlo así como fracción. Solamente copia este término aquí, igualado a 2, ¿no? ¿Qué es lo que se hace luego? Como tengo denominador, pues habrá hallado un MCM. O también puede trabajar lo que es con MCD, solamente en el primer miembro. En este caso ha trabajado con un MCM. ¿Cuál es ese MCM? Pues va a ser el único denominador. Es el logaritmo de X de base 3, ¿no? Entonces, logaritmo de X de base 3 por logaritmo de X de base 3, voy a tener logaritmo de X de base 3 elevado al cuadrado, más aquí logaritmo de X de base 3 con logaritmo de X de base 3 se han simplificado. Lo único que me ha quedado es el numerador que se copia. Igual, logaritmo de X de base 3 se ha multiplicado con 2 y ahí está, ¿no? ¿Qué más? Luego todos los términos lo ha llevado al primer miembro, tomando en cuenta que este logaritmo de 3 de base 3 es igual a 1, ¿no? ¿Qué más? Una vez llegado aquí, él se ha dado cuenta que está trabajando con un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Como se da cuenta, entonces ha debido sacar raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada del segundo término, ¿no? Raíz cuadrada del primer término vamos a tener logaritmo de X de base 3 y del otro va a ser 1, ¿no? El doble producto del primero por el segundo me sale el segundo término. Entonces de ahí solamente lo agrupa. ¿Qué es lo que se hace después? Lo único que ha hecho es, para hacer desaparecer ese cuadradito, pues ha aplicado una raíz cuadrada, ¿no? Y finalmente tendría lo que está aquí, ¿no? El binomio sin cuadrados. Finalmente este negativo lo pasa con positivo y aquí aplica lo que es la primera propiedad que se ha visto, ¿no? La primera propiedad de logaritmos, que era este 3 pasa al otro lado, este 1 se convierte en su potencia y X se queda despejado en el primer miembro, ¿no? De esa manera se trabaja lo que es con el cambio de signos. Lo demás ya es aplicar las propiedades ya conocidas. Vamos a trabajar con este ejercicio aquí mismo en el texto para ver qué es lo que vamos a obtener. Bueno, entonces tenemos aquí logaritmo de X de base 4 menos, aquí vamos a cambiar. ¿Qué vamos a decir? Obviamente que no vamos a colocar pues base 64, nos vamos a copiar de esta base y esa base es la que vamos a colocar. Logaritmo, porque todos los términos de mi ejercicio tendrían que tener la misma base, ¿no? Pues aquí estamos así y abajo vamos a tener logaritmo de X con base también 4, ¿no?
igual a 2. MCM, ya sabemos cuál va a ser el MCM. Entonces ese MCM se va a ver, vamos a copiarlo por si acaso, si es que no me van a llegar a entender. Vamos a copiar el MCM, que sería el único denominador logaritmo de x con base 4. Entonces este es mi MCM, va a ir a multiplicar a cada término, ¿no? Entonces logaritmo de x con base 4 con logaritmo de x con base 4, voy a tener logaritmo de x con base 4, pero este va a ser elevado al cuadrado, menos aquí logaritmo de x con base 4 con logaritmo de x de base 4 se simplifican y solamente me quedaría el numerador, ¿no? Que es logaritmo de 64 con base 4 igual a 2 por logaritmo de x con base 4. Entonces tendría la misma cantidad, ¿no? ¿Qué más? Aquí logaritmo cuadrado no se puede reducir, entonces lo voy a copiar tal y como está, ¿no? Logaritmo de x con base 4 elevado al cuadrado. Este positivo del segundo miembro me lo voy a traer con signo cambiado, y el ejercicio o el término en sí solamente cambiaría de signo, así como lo están viendo en la figura, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con este término? Tiene que salir algo, ¿no? A la vista yo estoy viendo que es 4, pero para no crear confusión podemos resolverlo, ¿no? Logaritmo de 64 con base 4. Esto hemos aprendido a principios del tema, donde me planteo una incógnita, ¿no? Entonces en el primer miembro se quedaría 64. Aplico la primera propiedad conocida, el 4 sube como número, x se convierte en potencia, ¿no? Luego aquí tengo que convertir a esta misma base. Entonces, ¿cuánto sería? 4 elevado al cubo igual a 4 sub x. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se anulan las bases y me quedaría con los exponentes donde sé que vale x. Entonces aquí logaritmo de 64 con base 4 vale 3. Eso es lo que voy a anotar aquí, igual a 0, ¿no? ¿Qué más? Aquí, una vez teniendo o trabajando con una ecuación de segundo grado, lo único que se hace es ver qué caso de factorización vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a utilizar un caso de factorización conocido, lo que es el caso número 6, ¿no? El trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, dos números multiplicados que me den el primer término, ¿no? Voy a buscar. Entonces tendría logaritmo de x con base 4 por logaritmo de x con base 4. Voy a tener logaritmo de x con base 4 elevado al cuadrado. Ahora, dos números multiplicados que me den 3, pues sencillamente es 3 por 1, ¿no? 3 por 1 es 3. Ahora me fijo en el signo del medio, está con negativo, entonces el mayor, el término mayor tendría que estar con negativo y el otro tendría que estar con positivo para que de la resta de estos dos me salga 2, ¿no? Luego, ¿qué más se hace? Pues solamente igualar cada término, es decir, logaritmo de x con base 4 más 1 va a ser igual a 0. Y en el otro lado vamos a tener la misma cantidad, es decir, logaritmo de x con base 4 menos 3 igual a 0. Entonces tendría primero logaritmo de x con base 4 igual a este 1 lo voy a pasar al segundo miembro con signo cambiado y va a estar con menos 1. En el otro lado
voy a tener logaritmo de x con base 4 igual a, este menos 3 pasaría con positivo, ¿no? Entonces estar quedando ya mi ejercicio así. En el primer miembro aquí tendría x, aplico la primera propiedad, es decir que este 4 sube y este menos 1 se convierte en potencia. En el otro lado voy a tener x igual a 4 sube y con potencia 3, ¿no? Entonces aquí x sub 1 entonces va a tener el valor de, sencillamente tendría un cuarto para no trabajar con exponente negativo. En el otro lado tendría x sub 2 igual a 4 elevado al cubo, hemos aprendido que es 64. Entonces ahí ya tengo mis dos resultados. ¿Por qué dos resultados? Porque estaba trabajando con una ecuación de segundo grado. Continuamos. También tenemos ejercicios, ¿no? Ahí para resolver. Tenemos sistema de ecuaciones logarítmicas. Nosotros ya conocemos sistemas, no son dos ecuaciones. De esas dos ecuaciones tengo que llegar a los dos resultados. Entonces vamos a resolver este ejercicio. ¿Cómo se lo trabaja? Pues se lo trabaja de la siguiente manera. A ver, estoy viendo que aquí hay 9 y 27 en la primera ecuación. Lo que vamos a hacer es convertir a una base igual, ¿ya? Vamos a decir 3 con base 2, que es con exponente 2, porque 3 elevado al cuadrado es 9, ¿no? Entonces me quedaría así, 2, que estaría multiplicando a x menos y, igual a, aquí tendría 3, ¿no? ¿Con qué exponente sería? Con exponente cubo, porque 3 por 3 por 3 es 27. En el segundo, me fijo bien, voy a agrupar a esos logaritmos con base 3. Me fijo con qué signo están con signo negativo. Entonces vamos a recordar, cuando es con positivo se multiplica, pero cuando es con negativo se divide. Entonces voy a tener 4 novenos y, ¿no? Así me estaría quedando mi segunda ecuación. Así. Bueno, ¿qué pasa en la primera ecuación? Tenemos bases iguales, ¿no? Entonces esa base pues se va. ¿Qué me quedaría? Me quedaría con los exponentes. Aquí voy a multiplicar y tendría 2x menos 2y igual a, aquí no he puesto igual, entonces es igual a 3 abajo. ¿Qué es lo que me quedaría? Entonces esta base, aplicando la primera propiedad, esta base pasa al otro lado, pero aquí en el primer miembro me quedaría con mi fracción, ¿no? La fracción que sería 4 novenos, ¿no? 4 novenos y igual a, este 3 pasa al otro lado, aplicando la primera propiedad de logaritmos, y estaría con cuadrado, ¿no? Me quedaría así. Ahora, en la primera ecuación ya está resuelto. No es que está resuelto, sino ya está ordenado. Lo que me convendría a mí es tratar de despejar algo en la segunda ecuación. El término que divide, ¿no?, al otro lado puede pasar a multiplicar. Entonces tendría ahí 4 sobre 9 y por 3 elevado al cuadrado es 9, ¿no? Entonces me quedaría así el ejercicio. Ahora, en la primera ecuación todavía no puedo hacer nada. Lo voy a copiar tal como está. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la segunda ecuación? Lo que ya se está viendo es, como tengo una multiplicación, sencillamente esos términos se van a llegar a simplificar aquí. Es decir, 9 con 9 se simplifican y solamente me quedaría lo que es y. Ahora me voy a abrir un espacio y voy a trabajar en el segundo plano. Voy a
voy a fijarme y digo, aquí yo ya tengo lo que es un despeje, ¿no? Ahora este despeje lo voy a ir a reemplazar a la primera ecuación, ¿ya? Entonces con eso tendría, en vez de anotar 2 o que diga x, solamente voy a anotar ese valor que dice que es 4y, ¿no? Entonces tengo menos 2y igual a 3. Con eso ya me estaría quedando mi ecuación, ¿no? Para trabajar solamente con una incógnita. Entonces tendría aquí 2 por 4 es 8y menos 2y igual a 3. Ahora voy a restar. 8 menos 2y llegaría a ser 6y igual 3. Entonces finalmente tengo y igual a 3 sobre 6. Finalmente, ¿no? Me quedaría sacando terceras aquí en el numerador y en el denominador, me quedaría con el resultado que es 1/2. Primer resultado de y, reemplazando el valor de y en la ecuación, la más fácil sería la ecuación 2 y la voy a reemplazar ahí, ¿no? Entonces voy a copiar la ecuación 2 que me dice que es x igual a 4y, ¿no? Y en vez de colocar y voy a colocar solamente el valor obtenido, que sería 1/2, ¿no? Como tengo una multiplicación aquí, puedo llegar otra vez a simplificar. Esto tomando en cuenta que solamente estamos repasando temas ya vistos, como era en este caso lo que es sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces aquí finalmente tengo x igual a 2. Con eso ya tengo lo que son los dos resultados, ¿no? Espero que se haya llegado a entender y la próxima nos vemos con el siguiente tema. Gracias.